Es un placer recibir en TDN a María Eugenia Almirón del Gobierno de Salto. Gracias por la visita, María, a nuestros estudios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pero un placer, la verdad, felicitaciones, Horacio, por esta nueva casa. Y como siempre, un placer estar en tu programa y en tu portal. Muchas gracias. Gracias por la visita a TDN. Varios temas para hablar. En las últimas horas estuviste haciendo una recorrida por el barrio La Amarilla. María Eugenia Almirón ocupa el área de vivienda del Gobierno de Salto, encabezado por el intendente Carlos Albizu. Y es un tema, un área tan sensible, ¿no, María?, el que te ha tocado, porque creo que no hay algo más digno en la vida que el trabajo y la vivienda. Y bueno, a vos te tocó esa responsabilidad de coordinar, articular. ¿De qué se trató esta recorrida que estuvieron haciendo allí en Barrio La Amarilla? Bueno, vinieron el equipo técnico de DINISU, dos trabajadoras sociales bueno, y un ingeniero que forman parte del equipo de DINISU, que tiene la parte de territorio aquí en el departamento de Salto. Bueno, era un poco para revisar, primero para coordinar acciones con el equipo técnico que tiene el ministerio aquí también, que trabajan en la oficina, en el área de vivienda de la Intendencia, justamente para analizar el listado de personas que van a ser beneficiarias de los realojos. O sea, arrancamos a trabajar a las 9 de la mañana y bueno, y a las tipo 11:30 por ahí hicimos la visita in situ de las viviendas para ver el estado del avance de obra. Nos recibieron desde la empresa la ingeniera a cargo y estuvimos revisando el avance de obra y viendo cuáles son las distintas viviendas de las categorías, así que hay de 4 dormitorios, 3 dormitorios, 2 dormitorios, 1 dormitorio y también las viviendas accesibles que son para personas con dificultades motrices, ¿no? Así que bien, la idea era trabajar en eso y, visitar esas casas donde nosotros entendemos, como bien decís vos, que es un área súper sensible, es cómo les va a cambiar la vida a las personas que hoy están viviendo en el asentamiento La Amarilla, ¿no? O sea, obviamente que nosotros ya hemos ido también, hemos recorrido la situación en la precariedad que las personas viven, y es un derecho que estas personas tienen y que forma parte de la solidaridad que Uruguay tiene desde sus orígenes, ¿no? Esta solidaridad hacia los que menos tienen. Por eso, así como en el BPS uno a veces hace esa comparación, ¿por qué los activos generan plata y aportes no solamente para su jubilación? Porque mientras se genera el ahorro, hay otra persona que está cobrando su jubilación, claro, en función del activo que hoy está siendo solidario. Y entonces el día de mañana, cuando ese pasivo no esté más, va a haber nuevos pasivos y nuevos activos, y ese círculo virtuoso que hace que las personas que pagamos nuestros impuestos y que tenemos esa solidaridad, vamos y volcamos nuestros impuestos en las personas que menos tienen. Entonces, por eso es importante rescatar ese trabajo y esa solidaridad que hay en las políticas de vivienda que, obviamente que están de la mano del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y que tienen el ejercicio territorial a través de la Intendencia, con esta articulación que se hace a través de los convenios, claro, los convenios con el Ministerio. Y es bueno resaltar esto que estás mencionando, ¿no? Porque aparte sos una dirigente político que no sos de escritorio, ¿no? Porque te conocimos en los barrios, recorriendo los barrios, los asentamientos, o sea, sabés bien que realmente esta situación de las viviendas le va a cambiar la vida a la gente, sí, porque en las condiciones que vivían... No, pero no sabés lo que son las viviendas, son espectaculares, son espectaculares. Digo, creo que cuando la gente las vea, cuando las personas las vean, de verdad les va a cambiar la vida. Qué lindo, qué lindo. Y esto que contaba, ¿no, María? Porque vos sos de recorrer los barrios, los asentamientos, te metiste en las casas de los vecinos, sí, sabés en las condiciones que vivían, o sea que esto realmente le va a cambiar la vida, ¿no? Eran condiciones increíbles como vivían muchas personas, o viven, ¿no? Porque también ahora vamos a hablar de las carencias que hay en nuestras zonas y demás, o sea que realmente que esta buena noticia de que de pronto se les va a entregar la vivienda a estas familias les va a cambiar todo, ¿no? Totalmente. Esa es en realidad, para decirlo, para que la gente sepa,
que la regularización del asentamiento de la Amarilla tiene determinadas etapas. En este caso de los primeros realojos es la primera etapa, ¿ah? Después obviamente se va a trabajar junto con la Intendencia y el Ministerio en la segunda etapa, que es la regularización de algunas otras casas que no están dentro de lo que se llama la faja pública de los asentamientos, sino que sí que están en terrenos donde necesitan de repente mejoras en el techo o en algún baño, la conexión al saneamiento. Esas cosas se van a realizar en una segunda etapa. Así que bueno, estamos muy ansiosos porque obviamente estos programas que de regularización de asentamientos no se hacen de un día para el otro, llevan mucho trabajo, llevan muchísima coordinación y bueno, y lleva muchísimo trabajo de campo, de las técnicas en trabajo social, no solamente de las técnicas que contrata el Ministerio, sino además desde la Intendencia también, que tenemos nuestro equipo que colabora también con ellas para hacer todas las articulaciones y bueno, obviamente para trabajar con las familias. Así que prontamente tendremos noticias de quiénes son los que estaremos citando para que tengan esa buena noticia. Claro, sin dudas. Recuerdo que el intendente Albizu te nombra antes de asumir el gobierno y ya inmediatamente vos antes de asumir el cargo saliste a articular, a informarte de la situación, programa, golpear puerta, articular con el gobierno nacional. Estábamos tan acostumbrados en la política salteña que me peleó con aquel, no, saliste a articular, a golpear puertas, a llevarte bien con las autoridades nacionales, porque necesitan ir juntos de la mano para solucionarle el problema a la gente, que es básicamente creo que lo que todo uno aspira y espera, ¿no? Bueno, ¿cómo le solucionamos el problema a la gente? Y trabajando juntos, no peleando. Creo que esa actitud que asumiste fue muy buena. No pasaba, ¿no? También era cierto. Es que esa es la actitud que se tiene que tener cuando dependés en estos temas, porque obviamente que la política de la vivienda nacional está a cargo del Ministerio de Vivienda. O sea, nosotros somos una parte articuladora dentro de esa política. Después nosotros definimos para dónde nos vamos a extender, dónde vamos a generar las construcciones. Eso sí es parte de la autonomía departamental, pero los recursos que brinda el gobierno nacional, obviamente que después se ejecutan en función de dónde necesita la gente. Y bueno, y eso hay que hacerlo porque creo que entre todos poniendo el hombro hay que arremangarse y salir a trabajar. Y bueno, obviamente que armando el equipo, cuando entramos, empezamos a conocer los funcionarios y bueno, y también a entender y generar ese conocimiento y digamos, no quiero decir la palabra auditar, pero sí es una palabra similar, es decir, bueno, quiero saber, quiero conocer cómo estamos, qué es lo que tenemos y bueno, y los programas que teníamos desarrollando, que se estaban desarrollando, porque independientemente de quién esté en el gobierno, la Intendencia de Salto es la Intendencia de Salto, independientemente quién sea su cabeza. Entonces, en esa línea, bueno, nos pusimos a trabajar y bueno, y ahora estamos muy conformes con el trabajo y con el equipo técnico que tenemos que nos respalda. Sin dudas. María, bueno, contábamos recién y nos alegra un montón por los vecinos de La Amarilla que van a vivir este proceso de una vivienda digna, pero también estás trabajando fuertemente en otros proyectos, en otros barrios que también tienen un déficit. Ahora después te voy a preguntar el déficit en general de Salto de vivienda, porque hay un montón de salteños que necesitan una vivienda digna, indudablemente, pero se va avanzando por proyectos. Uno, por ejemplo, que recuerdo ahora que también trabajaste un montón previo a asumir el cargo, fue el asentamiento del Puente Blanco. ¿En qué etapa se encuentra precisamente esa instancia? Bueno, en esa instancia ya se han relevado, o sea, también lo tenemos que decir para que la gente lo entienda, también va a ser en etapas. O sea, la primera etapa es la preocupación principal que se lo dijo el intendente cuando vino la ministra por primera vez, la gente que está sobre la faja pública, casi sobre la avenida Reiles, ¿no? Ahí esa es una preocupación muy grande, no solamente por la situación de ellos, sino por el tema de seguridad en cuanto a la seguridad vial que hay ahí. Bueno, entonces lo que hemos hecho es relevar todos los núcleos familiares que están a lo largo de la avenida Reiles, que serían la primera etapa para poder comenzar los realojos ahí. Pero eso ya se hizo el año pasado, se hizo a través de técnicos de la Intendencia, técnicos del Ministerio y los técnicos de plan juntos. Y bueno, y eso es en la etapa que estamos trabajando, en el relevamiento. Eso no es sencillo, hay que hacer, a veces la gente no está porque trabaja,
tenés que volver a ir, dejar un papel, te llaman, volvés a ir. O sea, a veces los horarios de trabajo de la gente coinciden con los horarios de trabajo de la intendencia, entonces tenés que ir más de una oportunidad. Y bueno, en eso estamos trabajando todavía, y obviamente que se está trabajando con el plan Juntos para establecer los futuros lugares de realojo de esas personas. Pero eso está en pañales todavía. Bueno, o sea, estamos con sí tenemos el relevamiento, sabemos las familias que son, quiénes son, y ese corte, para que también lo decimos de esta manera, decimos, una vez que están relevados, la antigüedad se toma a partir del relevamiento del año pasado. O sea, toda persona que entre nueva, generalmente no se toma en cuenta, porque uno tiene que hacer un cierre del padrón, del padrón social que tiene esa primera etapa del asentamiento. El asentamiento es mucho más grande, pero nosotros estamos enfocados a la primera etapa, que es las personas o los núcleos familiares que viven sobre Avenida Raíles. Bien, y es un área que trabaja un montón, porque de la amarilla hablamos de la situación del Puente Blanco, y del Puente Blanco hablemos ahora de La Esperanza, porque es otro de los lugares que te preocupó. Te vi en campaña electoral trabajando mucho, o sea que conocés la realidad, nadie te ha contado qué es La Esperanza, lo conocés bastante bien. ¿Se está trabajando en un proyecto en La Esperanza? Bueno, en el proyecto de La Esperanza el gobierno nacional anterior hizo el análisis, tercerizó, digamos, el relevamiento total, el proyecto ejecutivo. Ella tercerizó en una empresa, en una consultora, que tenía que hacer, digamos, tenía que presentar un proyecto para de futura ejecución. Esa es una consultora Aguilar, que se llama, que tiene sede aquí también en Salto, con técnicos de aquí de Salto. Entonces, esos presentaban no solamente la nómina del padrón social de las 358 familias que se van a relevar, que se les va a intervenir, sino además todo lo que era la obra, la parte edilicia, la obra baja, que es la obra de saneamiento, el agua potable, bueno, y toda la obra de infraestructura que tuvieras que hacer, no solamente construcciones nuevas de casas, sino también de mejoras en las casas existentes, que son de material, ¿no? Entonces, ese proyecto nosotros estábamos esperando que se le brindara a DINISU antes de fin de año. Sabemos que hay un atraso en la presentación de los... Creo que el atraso más grande está en el padrón social, en la actualización del padrón social, y bueno, y hay algunas observaciones que se le han hecho a la parte, digamos, de la parte de obras. No han tenido la posibilidad del Ministerio todavía de aprobar ese proyecto ejecutivo, porque todavía no ha sido presentado en su totalidad por la consultora. Bueno, nosotros estamos a la espera de eso, porque obviamente que una vez que el Ministerio apruebe ese proyecto ejecutivo, viene para pedir opinión a la Intendencia, nosotros tenemos que contestarles que estamos de acuerdo, y de ahí recién se hace la licitación, como para que alguna empresa que gane comience a ejecutar ese proyecto que todavía no está aprobado por el Ministerio. Claro. Yo pensaba que antes de fin de año lo íbamos a tener, pero no está pronto todavía. Ahora, con lo que estás contando, María, uno imagina en la previa un impacto que va a cambiar la zona, ¿no? Con estas obras, porque la Intendencia ahí le va a sumar, bueno, los espacios públicos, las calles, a una obra integral. Ahí va una estación de bombeo para canalizar yo le digo estación de bombeo, que me disculpen los técnicos, que en ingeniería o en arquitectura capaz que no se llama estación de bombeo, pero bueno, es para la canalización del arroyo. O sea, eso va a generar un parque lineal, van a tener espacios verdes, espacios de disfrute para las familias, iluminación al barrio. O sea, eso va a ser un cambio absoluto para toda la zona de Salto Nuevo, que es un Salto Nuevo. La Esperanza es parte de Salto Nuevo y parte del Quiroga, así que creo que va a haber un cambio rotundo también en el paisaje que va a tener Salto en ese momento. Y bueno, y obviamente cuando sea todas las obras deportivas que van a ser al lado del Dickinson, va a haber un cambio sustancial en esa zona, ¿no? Sin dudas. María Eugenia Almirón es directora de Vivienda del Gobierno de Salto, nos está acompañando en vivo en TDN para hablar de estos temas tan sensibles como la política de vivienda. Un gobierno que apenas lleva 8 meses de gestión,
en el cual estás asumiendo esta área. ¿Qué responsabilidad te dio el intendente Albizu, ¿no? Porque un área tan sensible, ¿te sorprendió cuando te entraste a vivienda y viste los números, cantidad de asentamiento, cantidad de familias que necesitan una vivienda? Porque eso implica un trabajo 24 horas del área, ¿no? Nosotros sabíamos que era un área compleja, no solamente desde el punto de vista técnico, sino político. También obviamente que tuvimos que ver la realidad con las resoluciones que se habían tomado técnicas, en las cuales nosotros tenemos diametralmente posiciones encontradas con la anterior administración, desde el punto de vista jurídico estábamos hablando, ¿no? Pero obviamente que te hace ver que la realidad y la carencia de vivienda en Saltos es muy importante, es muy grande. Yo te diré que nosotros, según mis cálculos medios en general, no tenemos sistematizado totalmente eso como para darte un diagnóstico específico, pero entre 10 y 12 mil viviendas, familias que están hoy, estamos teniendo 25 asentamientos urbanos, 7 asentamientos rurales. No es menor la cantidad de familias que están con carencia de viviendas. O sea que la idea es planificar junto con las políticas del Ministerio a nivel nacional y generar el desplazamiento en territorio de todas esas políticas para poder ir solucionando. Ojalá que podamos solucionar un 10%, un 20% de esto. Mirá que en esto te estoy hablando también sumando todas las personas que son aspirantes a cooperativistas y todo lo demás que están en INACOP o en FUCBAN. Estoy hablando de toda la carencia de viviendas, no es solamente de la vivienda social. Claro, sin dudas. Y decidiste darle otro perfil distinto al área de vivienda, ¿no? Mucho antes hablaba de política y partidaria, no política de vivienda. Decidiste darle un seguimiento más técnico, un acompañamiento a esas familias, que no solamente se le entrega la vivienda, no, acá también un proceso de trabajo, una cantidad. Decidiste darle otro perfil al área de vivienda que estuvo en campaña electoral en medio del debate, también es cierto, ¿no? Hoy por suerte ya no se habla de todos esos líos que se habló en campaña electoral, sino de cómo están avanzando estos proyectos que a mucha gente le va a mejorar la calidad de vida. Claro, sí, en realidad nosotros el perfil que le tenemos que darle es el perfil que la dirección tiene. O sea, es un área completamente técnica. Obviamente que tiene que tener una mirada social y política, obviamente, pero en los casos de los programas del Ministerio son de aplicación específica. O sea, lo que dice la norma es lo que tenés que aplicar. No te podés salir de la norma porque eso ya sería una violación a cualquier programa que te dicen. Si en el Ministerio te dice que para tener un programa tenés que ganar menos de 90.000, tenés que no tener propiedades, no podés, hablando de la solidaridad, claro, no podés haber tenido beneficios anteriormente con otra vivienda o con un programa de viviendas que hay, no podés tener un comodato precario, no podés tener tu casa en zona inundable. Esos son programas que te dicen, bueno, a esas personas que no cumplen con estos requisitos no se les puede dar. Entonces, esos son los temas que hemos analizado desde nuestro punto de vista, que los programas y las normas son para respetarse. Y en ese sentido estamos trabajando con tranquilidad porque teniendo el cumplimiento de las normas, uno trabaja con mucha más tranquilidad y con cero problema de decir, bueno, mañana me puedo vender una metida de pata. Así que claro, creo que lo estamos trabajando de esa forma muy prolijo y respetando lo que es la normativa. Claro, sin dudas. María, no quiero despedirte sin antes pedirte un balance general de lo que es el gobierno, que hace pocos meses que está. Ayer hablábamos y presentábamos datos de una encuesta de la cantidad de salteños que siguen respaldando a este gobierno que asumió con dificultades que ya todos conocemos, pero y con una realidad actual que también está bueno que cada uno lo jerarque. El propio intendente habla, ¿no? No hemos solucionado todavía las calles, no hemos solucionado una cantidad de cosas que estamos trabajando, pero quedan 4 años por delante para este gobierno. ¿Cómo
¿Estás evaluando el avance de este gobierno de coalición y más sabiendo que, más allá de dificultades que todavía están por solucionarse, hay un número importante de salteños que sigue confiando y respaldando a esta coalición que está al frente de la Intendencia de Salto? Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Lo que sí tenemos, obviamente, es una dificultad en la ejecución de los compromisos asumidos en campaña electoral, porque efectivamente no tenemos todavía ni el dinero del fideicomiso que se votó antes que el presupuesto, que ahí obviamente había dinero del presupuesto, del fideicomiso para ejecución en el presupuesto, y tampoco tenemos el presupuesto nuevo. Claro. Entonces estamos realmente trabajando con los recursos que quedaron del gobierno de la administración anterior, y eso se te dificulta, lo digo por experiencia propia en nuestra propia oficina. Hay refuerzo de personal técnico que uno necesita, y bueno, y lamentablemente uno tiene que duplicarse, y agradezco desde acá de este medio, agradecerle a los funcionarios que tenemos en la oficina, porque se desdoblan en el esfuerzo, porque están haciendo el trabajo extralimitados, porque están haciendo doble trabajo, porque necesitamos cumplir y generar y aplicar esas metas que tenemos nosotros, y todos estamos iguales, haciendo un esfuerzo enorme como para complementar y llevar adelante los programas, a pesar de que tenés que retasear los recursos porque no los tenés. Entonces, indudablemente que por eso estamos haciendo todo ese esfuerzo, porque nosotros nos debemos a la gente que nos votó, y con un porcentaje muy elevado de la población que nos dio la confianza este mayo pasado. Y bueno, y nosotros tenemos que seguir trabajando para que la gente nos siga depositando la confianza, y a pesar de que tenemos estas dificultades, igualmente estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer. Hay cambios, vos vas por Avenida Apolón y ya hay cambios, o sea, se está trabajando, o sea, se está haciendo. Lo que pasa es que Salto estaba destruido por donde lo mires, o sea, toda área que uno toca tiene una dificultad, y en la parte de obras y caminería sigue estando todavía roto. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos aún más para poder llegarle a la gente, pero creo que estamos trabajando, porque todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Creo que esta semana de turismo, Semana Santa, fue un antes y después también. O sea, la gente disfrutó esta Semana Santa con espectáculos, con actividades, con la vuelta ciclista. O sea, yo creo que hay un cambio de actitud, y creo que eso es lo que la gente valora más. Por último, agradecerte la amabilidad, ahora sí, porque recuerdo en este análisis que estás haciendo que muchos dirigentes del Frente Amplio cuestionan al gobierno. No han votado el presupuesto, tampoco el financiamiento de las obras, y exigen respuestas a este gobierno. ¿Te molesta cómo manejas las críticas del otro lado, sabiendo que hasta hace un par de meses estaban ellos frente al gobierno de Salto? No, lo que pasa es que eso es parte del juego político, pero la hipocresía de los que hablan, yo creo que hay una hipocresía política que, digamos que, no sé si es que tienen amnesia selectiva. En algunos casos me parece que sí, porque había elefantes rosados que les caminaban por delante y no los veían, y ahora se fijan en la mosca en la leche. Me parece que esa es la diferencia entre unos y otros. Gracias por la visita, María. Por favor, a la orden. Muchas gracias.